Mujeres olvidadas de la historia, un rescate de la memoria. Pinturas de Alejandro Álvarez, sobre textos, datos y relatos de Cayetano Alves, Marta Nieves, Gonzalo Abella, Ernesto Michelson y Néstor Rocha. Floriana Aires, niña charrúa que apareció abandonada después de la masacre de Salsipuedes. Creció en una estancia de Tacuarembó y en su adolescencia, según antiguas crónicas, recibía visitas de ancianas charrúas que la preparaban e iniciaban en antiguas sabidurías. Yuyera y médica tradicional, vivió siempre en el campo, trabajando en estancias y finalmente viuda de un tropero en su propio rancho cerca de Tambores. María Micaela Guyunusa, mujer charrúa, nacida y bautizada en Paysandú a comienzos del siglo XIX. Acompañó con los suyos la epopeya artiguista. Su primer niño fue arrebatado de sus brazos después del Salsipuedes, 1831. Nuevamente embarazada, fue vendida a Francia, donde cautiva dio a luz su hijita, a la que pudo acompañar pocos meses, pues murió tísica en Lyon y fue enterrada en una fosa común. Toda su corta vida, Guyunusa lució en su frente las líneas azules propias de las mujeres de su cultura y ejecutaba música tradicional en un tosco violín. Después de su muerte, su hija desapareció en brazos de Tacuabé, su compañero de infortunio, a quien manos solidarias francesas ayudaron a fugar en esa misma ciudad de Lyon. Juana Bautista, lancera artiguista de origen cordobés y descendiente de indios ranqueles. Famosa por su valor y arrojo más que por su destreza, encabezaba las cargas a lanza y siempre buscaba estar en la primera línea. Su fama la hacía temible para los portugueses. Muere en 1819 en Tacuarembó y hasta hoy se conservan leyendas sobre sus apariciones fantasmales en un caballo luminoso. Melchora Cuenca, mujer paraguaya, nacida en El Guairá, hija de un carrero de origen hispánico, partidario de la independencia, y una mujer indígena. Desde 1811 pasa a ser lancera artiguista en la Banda Oriental, haciéndose célebre por sus hazañas a caballo. En 1816, separado Artigas de su esposa Rosalía Rafaela por la enfermedad incurable de ésta, se inicia en Purificación un romance entre el prócer y la lancera paraguaya, de la que nace un niño, Santiago. Después de separarse de Artigas y refugiado éste en el Paraguay, Melchora vive con el entrerriano Cáceres y muchas veces debe ocultarse en el Montiel por la persecución de los portugueses. Pasa luego al Queguay. Siendo Rivera presidente del Estado Oriental, Melchora Cuenca rechaza el ofrecimiento de protección que le ofrece la esposa de Rivera, Bernardina Fragoso, y en el Queguay trabaja la tierra y borda ponchos y ropa de mujer que venden las pulperías cerca de Guichón. Muere misteriosamente por asfixia en un rancho de Entre Ríos, se dice que por las emanaciones de un brasero. Victoria la Payadora, payadora criolla que participó en el primer sitio a Montevideo y en varios campamentos artiguistas. Algunas crónicas la llaman Victoria la Cantora. Montaba en pelo y llevaba un amplio carcaj a la espalda donde guardaba su guitarra. Cuando los españoles salían con antorchas a localizar su canto desafiante, lo que observaban era un caballo solitario que se alejaba al galope, pues Victoria se colgaba del costado del animal y con habilidad impedía que los sitiados la vieran. De ahí surgió la leyenda de un caballo que cantaba cielitos desafiantes con voz de mujer. Luisa Tiraparí, india guaraní cristiana oriunda de las Misiones Orientales. Su familia vivió los sufrimientos del traslado obligado al sur, traslado forzoso que organizó Rivera con numerosas familias tapes después de despojarlas de todo objeto de valor cuando saqueó los pueblos misioneros. Casada con Fernando Tiraparí, ayudante de Rivera, Luisa padeció doblemente por la situación humillante de los suyos y por la adhesión de su esposo a Don Frutos. Fernando Tiraparí había reprimido el alzamiento de sus compañeros en Santa Rosa del Guarein, Bella Unión, y en premio, Rivera lo trasladó más al sur, hasta Durazno, para protegerlo, además de la ira de sus antiguos compañeros.
Los Tiraparí fundaron San Borja del Xi y a la muerte de Fernando, Luisa cambió su posición política y encabezó una experiencia comunitaria similar a la que había impulsado Andresito Artigas en las misiones orientales en época del Protector. La experiencia de San Borja del Xi fue destruida por el ejército después de la Guerra Grande. Mujeres en el Éxodo. La mujer criolla asume la intemperie en familia, con hijos y esposo, o con la libertad alucinada de la indómita lancera de un tiempo nuevo. La mujer negra sabe que no hay opción entre cadenas y libertad. Quizá su madre todavía acompañe en una carreta vecina a sus antiguos amos, porque para la generación anterior, la nueva esperanza llegó tarde en lo personal, y es la mirada de los nietos lo que le da fuerza en el camino. La mujer india viene al encuentro de la caravana y su comunidad, ya ha hecho una opción peregrina dentro de la cual la redota es apenas un episodio de una larga y heroica senda al futuro para todos. Longina Arévalo. Las lanceras gauchas fueron una constante en las luchas por la independencia y en las guerras civiles hasta 1904, y aún en los breves conatos insurgentes posteriores. Mujeres de a caballo y con facón y revólver al cinto, alambradoras y esquiladoras, poblaron rancheríos y puestos de estancia la mayor parte del siglo XX. Longina Arévalo es uno de los pocos nombres completos que la historia registra de estas bravas criollas lanceras que ganaron el derecho a que sus herederas, las mujeres criollas de hoy, en los desfiles nativistas que evocan la antigua tradición, puedan optar entre el vestido tradicional de la campesina o las pilchas montoneras. Isidora Altés. Dentro del contexto de la Rebelión Blanca, hubo una activa protagonista castillense de nombre Isidora Altés, también conocida como Isabel. Fue de las primeras parteras y curanderas que tuvo Castillos, descendiente de indígenas y madre de numerosos hijos. Isidora o Isabel Altés fue una criolla de temple y, llevada por el idealismo de Aparicio Saravia, lanza en mano se sumó a las huestes revolucionarias del caudillo nacionalista, junto con sus 6 hijos varones. Isidora era una mujer de armas tomar, poseía una lanza y un Remington que llegó a sus manos en 1897. En este año estuvo presente en las batallas de Tres Árboles, en Arbolito, en la refriega de Cerro Colorado y en Cerros Blancos. Una vez firmada la paz de septiembre, Isidora vuelve con 5 de sus 6 hijos, la lanza y el Remington, al solar castillense. Estas armas lucieron como adornos junto a un rosario en la pared de la cabecera de su catre de cuero entrelazado. Llegó 1903, otra vez Isidora se suma a las filas revolucionarias hasta septiembre de 1904, mes en que Aparicio cae mortalmente herido. Martina Ojeda, una vecina de edad centenaria, en la oportunidad de la entrevista que le realizara el periodista y profesor Jesús Perdomo en el año 1990, afirmó: «Yo la conocí siendo muy chica, y recuerdo que vino a una reunión en lo de Avelino Olivera donde estaba presente el coronel Miguel Pereira, que había luchado bajo las órdenes de Aparicio Saravia. Mi padre era muy blanco y no quería que yo viniera, pero fui, y recuerdo que vi a Isabel Altés, que venía en un charré campero vestida toda de celeste hasta el pañuelo de la cabeza. Todo celeste.